Poco después de la derrota de Malone, Erka se presentó ante el patriarca formalmente. Este último le pidió no ser tan formal y ella continuó con su informe. 15 cadetes de rango 9 habían resultado heridos, y eso no era todo. El instructor de 5 estrellas, Broad, había muerto protegiendo a Sisen. Seriamente, el patriarca exclamó que Broad, quien había muerto en combate, sería tratado al más alto nivel, al igual que los heridos. Con la cabeza baja, Erka mencionó que había sido culpa de ella no haber llegado rápido. El patriarca no estuvo de acuerdo con esto, pues sabía que cuando se trataba de un espíritu maligno lo mejor era tomarse su tiempo para no equivocarse. Sin embargo, aún más serio, el patriarca preguntó cómo era posible que Malone siguiera vivo después de haber hecho un trato con un demonio, ya que el trato siempre era cambiar su vida por poder, hasta que éste se agotara. Rápidamente, Erka reveló que, aunque los magos de la fortaleza no habían encontrado una razón exacta, según los testigos, después de que Vincent cortara su brazo, el aura del espíritu maligno desapareció. El patriarca se sorprendió al escuchar algo más: el brazo de Malone no había podido ser curado. Al escuchar eso, el patriarca se dio cuenta de que esas características eran las del mismo golpe que Vincent había usado contra Revan. El patriarca reveló que el artista marcial Malone había excedido sus límites, así que se tomarían medidas contra él. Pasaría el resto de su vida en una celda, con su maná sellado y sin los tendones de sus extremidades. Malone nunca volvería a tocar una espada. Después de esto, el patriarca preguntó dónde estaba Vincent, pues tenía que recompensarlo. Erka respondió que había sido curado y enviado a la casa principal. Sin embargo, desde el día que había combatido a Malone, no volvió a abrir los ojos. Mientras tanto, en la habitación de espejos donde estaba Vincent, este preguntaba a Julian dónde estaban. Este respondió no tener idea, pues después de que Vincent se desmayara, ambos habían sido enviados a ese lugar. Pero al mirar detenidamente, Julian reveló que estaban en la mente de Malone. Esto dejó desconcertado a Vincent, pues no sabía por qué. Por su parte, Julian pensaba que tenía que ver con su corte de espada. Sin embargo, Vincent sabía que esa no era la razón, pues en su vida pasada esto nunca había pasado. Preocupado, se preguntó si acaso tenía algo que ver el contrato de Malone con su espada. Pero en ese momento algo llamó la atención de Vincent. Era un recuerdo donde Malone se negaba a entrenar su bendición del gigante cerebral. Ambos se dieron cuenta de que esto había ocurrido antes de la llegada de Vincent a la fortaleza. En el recuerdo, Vargon le decía que si no quería ser humillado o asesinado en el escenario, debía sacar al gigante cerebral ahora mismo. Julian no sabía a qué se refería con escenario y Vincent agregó que al parecer la fortaleza estaba cuidando a Malone por alguna razón. En ese momento, Malone aceptó entrenar a regañadientes y justo después manifestó el flujo. Esto último sorprendió a ambos, estaban viendo el flujo del gigante cerebral. Pero inesperadamente una niebla negra sorprendió a Vincent y ahora Julian no estaba. En ese momento unos brazos lo agarraron, preguntando por qué no podía solo morir. Con sorpresa en sus ojos, Vincent se dio cuenta de que quien decía esto era su madre y rápidamente llegó a la conclusión de que estaba viendo sus memorias. Y justo después aparecieron la maestra Nedia, Falcón y Arslan. Desesperado, intentó preguntarles qué había pasado hace 500 años, pero todos desaparecieron. Y justo después una espada apareció en el pecho de Vincent. Vincent sabía de quién era este recuerdo, era de su primo Kajin. Al instante otro recuerdo de Vincent encadenado apareció y este lo reconoció como el lugar donde había muerto, la prisión de Samión. Pero alguien que Vincent no reconocía exclamó: el poder no puede vencer a la verdad. Pero pronto se dio cuenta de que era Arslan, quien, entre lágrimas, juraba que lucharía por el honor de su hermano sin importar el tiempo que tomara. Otro recuerdo apareció, uno que Vincent no sabía que tenía. Vincent se preguntó si acaso ese era Arslan, sin embargo no sabía cómo era posible, pues nunca había visto a Arslan adulto. Este susurró: Arslan es Julian, sin embargo Vincent no pudo escucharlo y gritó pidiendo que lo dijera de nuevo. Sin embargo, este solo respondió: nos vemos, hermano, dentro de 500 años seguramente nos veremos. Esto dejó a Vincent atónito y en ese momento despertó gritando el nombre de Arslan. Pero en ese momento, Vincent se dio cuenta de que había despertado y preocupado preguntó: Arslan, ¿qué me has hecho? En ese momento apareció Julian, preguntando si estaba bien, ya que se había sorprendido cuando desapareció. Vincent respondió que estaba bien, resaltando que su cuerpo parecía estar curado. Sin embargo, esos recuerdos le preocupaban y se preguntaba si acaso Arslan lo había visitado antes de morir. De repente, una olla cayó, sorprendiendo a Vincent. Wilson y Seri, al ver que Vincent estaba despierto, comenzaron a llorar y lo abrazaron de inmediato. Wilson exclamó que había tenido miedo de que no despertara, mientras que Seri, por su parte, dijo estar feliz de verlo. Vincent no esperaba tales reacciones, pero decidió aceptar el cariño que estaba recibiendo, agradeciéndoles a ambos por su preocupación. Sin embargo, apartó a Wilson al escuchar una voz familiar.
Era la directora de la fortaleza, quien exclamó que lamentaba interrumpir el momento emotivo. De inmediato se presentó como Erka Kebel. Pronto, Vinchen hizo el saludo formal de la fortaleza, pero Erka le dijo que eso ya no era necesario y que podía llamarla Noona. Vinchen, sorprendido por su presencia en Adenka, le preguntó por qué estaba allí, y ella reveló que había venido a informar al patriarca sobre lo sucedido. Además, mencionó que con Vargon en la fortaleza, seguramente todo iría mejor. Erka continuó diciendo que se llevaría a Vinchen a la fortaleza en 3 días. Con una sonrisa, le preguntó si podía pedirle un favor. Antes de aceptar, Vinchen preguntó de qué se trataba. ¿Te gustaría pelear contra Samión?, mencionó Erka con una sonrisa. Esto sorprendió a Vinchen, pero ella aclaró que en realidad quería que participara en un intercambio amistoso. Vinchen no sabía de qué hablaba, así que Erka le explicó. Era un gran evento donde Samión y Adenka peleaban bajo la mirada de ambos patriarcas. Y no solo eso, esta vez la pelea se llevaría a cabo en la fortaleza carmesí. Si Vinchen aceptaba, él y alguien de Samión se enfrentarían allí. La mención del líder de Samión captó la atención de Vinchen, pero aún así preguntó por qué le decía esto tan de repente. Nerviosa, Erka reveló que se suponía que Malón debía participar, pero debido a lo ocurrido, ahora Vinchen era el único Adenka con una edad y habilidad similar. Al escuchar esto, Vinchen se dio cuenta de que el escenario del que hablaba Vargon era el evento de intercambio. Erka continuó, mencionando que su oponente sería Kagon Samión, un genio que incluso podía predecir el siguiente ataque por su sonido. Además, Kagon era tan fuerte que ni la opinión pública ni el propio Malón creían tener oportunidad de vencerlo. A pesar de todo, Erka mencionó que, siendo el primer intercambio de Vinchen, no tenía que preocuparse por ganar. Pero Vinchen la sorprendió exclamando que si ingresaba asumiendo la derrota ante Samión, estaría en contra de la misión de Adenka. Entre risas, Erka le preguntó si realmente creía que podía ganar y, con una sonrisa, agregó que le agradaba su actitud. En ese momento, el patriarca entró, preguntando si Vinchen podría asumir la responsabilidad de esas palabras. Vinchen respondió seriamente que ya antes le había demostrado que podía hacerlo, pero el patriarca agregó que esta vez la presión era incomparable con la de la asamblea de espadas. Aún así, Vinchen sonrió, asegurando que volvería con la victoria, y el patriarca respondió que no podía esperar a verlo. Después de esto, se retiró mencionando que era mejor que Vinchen descansara, pues aún tenía heridas internas graves. Una vez afuera, el patriarca comentó que, pensándolo bien, aún no había recompensado a Vinchen. Erka se sorprendió al escuchar que el patriarca también iría a la fortaleza, pues quería grabar el nombre de Vinchen en la lápida roja él mismo. Esto dejó impactada a Erka, ya que la lápida roja era un monumento con los nombres de los grandes héroes de Adenka. Nerviosa, Erka exclamó que aunque Vinchen había hecho un buen trabajo, seguía siendo de rango 9 y, hasta ese momento, solo de ya estaba en la lápida. Sin embargo, el patriarca ya estaba decidido. Mientras tanto, en la habitación de Vinchen, este pensaba en la misión de Adenka, consciente de que algún día tendría que derrotar a Samión con su espada. Consideró que esta sería una buena oportunidad para medir el nivel de Samión, pero primero decidió hablar con Julian sobre Kagon, el sexto hijo de Samión. Sin embargo, Julian reveló que no había investigado nada sobre él ni sobre el evento de intercambio. Aún así, Vinchen le preguntó cuáles eran las probabilidades de ganar, y Julian respondió que no era imposible, pero Samión tenía una bendición llamada espada Kesak. Por su parte, Vinchen apenas tenía un nivel inicial de 3 estrellas, mientras que Kagon debía tener al menos 3 estrellas maduras. Pronto, Vinchen comprendió que la diferencia de poder era grande y se levantó, gritando que no podía descansar. Preocupado, Julian le recordó que tenía heridas internas, pero Vinchen no hizo caso, argumentando que su cuerpo ya estaba curado. Mencionó que bastaría con no usar maná, y rápidamente salió, dejando a Julian enojado. Pronto, Vinchen comenzó su entrenamiento con la espada. Con algo en mente, iba a competir contra un Samión. Por eso sabía que debía controlar sus sentimientos para no perder el enfoque. En ese momento, alguien apareció, mencionando que esto le recordaba los viejos tiempos, cuando le había apuntado con una espada. Sorprendido, Vinchen preguntó, ¿Revan? Pronto, Revan reveló que creía haber descubierto algo sobre el trabajo que le había encomendado, y al instante, un emocionado Vinchen exclamó querer saberlo, preguntando si había encontrado la historia de hace 500 años. Pero antes de comenzar, Revan mencionó que había hallado algo, pero aún no sabía nada concreto. Esto confundió a Vinchen, pero Revan comenzó a explicar que tenía curiosidad acerca de su familia, pues nadie, excepto él, destacaba como artista marcial. Además, su territorio era bastante común en comparación con las otras ramas. Vinchen recordó que le había parecido extraño haber podido empujar al padre de Revan con maná. Este continuó, exclamando que su padre no poseía poder alguno ni ventaja sobre otras ramas, y aún así lograba asistir a todos los eventos de Adenka.
Cuando Revan había preguntado a su padre sobre esto, él había respondido con seriedad que como su sucesor, se lo diría. Y al instante exclamó que debía seguirlo. Revan no sabía a dónde, pero tras activar un sello, la biblioteca comenzó a moverse, revelando un sótano que Charles aseguraba que ni el patriarca podía entrar sin su permiso. En ese sótano se almacenaban las historias de Adenka que aún no se habían revelado al mundo. Charles explicó que tanto el nombre como la oscuridad de los primeros Adenka estaban registrados allí, y aunque su familia había administrado la biblioteca por generaciones, de abrirse al público, la única familia que se vería afectada sería la suya, que había utilizado la biblioteca como negocio familiar. En ese momento, algo llamó la atención de Revan, el libro de la familia Heasley. Al escuchar eso, Vincent se emocionó, pues parecía que aún quedaban registros del pasado donde quizás habría pruebas de su inocencia. Revan agregó que hasta no heredar la posición de su padre, no podría mostrarle los registros. Sin embargo, Vincent mencionó que había sido de ayuda, aunque, apenado, preguntó si había estado bien filtrar información sobre su familia. Revan aseguró que no había sido nada. Después de todo, estaría dispuesto a arriesgar su vida por él. Antes de marcharse, Revan comentó que tenía que mostrarle algo importante y al instante reveló un cristal mágico. Mencionó que tras haber ido a reparar su espada, Hansen se lo había dado para que Vincent lo viera. En ese momento, el cristal se activó, proyectando un holograma de Hansen. Un emocionado Vincent exclamó que se veía bien, pero Revan aclaró que solo era una grabación, preguntando si acaso no conocía los cristales de grabación. Apenado, Vincent respondió que lo sabía y que solo había sido una broma. El mensaje de Hansen continuó, mencionando que había dejado un video porque no sabía cuándo despertaría. Además, dijo que podía quedarse con el cristal y justo después sonrió, revelando lo que había aprendido sobre el hueso de dragón. Primero que todo, no podré construir una espada de hueso de dragón, exclamó, dejando a Vincent decepcionado. Pero Hansen continuó, exclamando que sabía por qué se había incendiado el taller. Había martillado el hueso y, de repente, el fuego se volvió insoportable. Esto había sucedido por la cualidad del hueso de dragón de absorber rasgos, y como Hansen contaba con el rasgo de fuego que nunca duerme, la espada lo había absorbido, provocando que perdiera el control. Esto significaba que el hueso de dragón era imposible de refinar, así que una espada mejor que el loto carmesí no podría ser fabricada. Vincent se resignó, pero algo más llamó su atención: el hueso podría convertirse en martillo. Tras investigar, Hansen había descubierto que los rasgos dejaban de ser absorbidos si el hueso de dragón chocaba con otro. Sin embargo, de hacer el martillo, ya no podría hacer la espada. Hansen finalizó, mencionando que solo quería informarle de esto y, justo después, se despidió. Al concluir el mensaje, Vincent comprendió que necesitaría otro hueso de dragón para forjar una espada perfecta. Revan exclamó que volvería al taller por su espada, así que si tenía algo que decirle a Hansen, podía hacerlo. Inmediatamente, Vincent le dijo que le dijera que podía hacer el martillo, pues pronto conseguiría más hueso de dragón para hacer la espada por sí mismo. Revan se rió, comentando que, tal como esperaba, a Vincent le orgullecía decir cosas absurdas. Justo después, Revan se despidió, encargándole que no lo dejaran en ese estado nuevamente. Poco después, en los pasillos de la residencia, Julian mencionó que, después de todo, la información había sido inútil. Pero Vincent negó esto, afirmando que se habían abierto nuevas posibilidades que explotarían más tarde. Así que ahora solo debían fortalecerse, y el comienzo del camino sería ganar contra Kagon Samion. Nuevamente, Vincent preguntó si estaba seguro de que no había manera de vencer a Kagon. Julian respondió que, tras pensarlo, se había dado cuenta de que siempre era él quien hacía los planes, y Vincent preguntó si lo ayudaría o no. Al instante, Julian mencionó que sería imposible, pues si habían tenido problemas con Malone, enfrentarse a alguien más fuerte sería una locura. Vincent llegó a la conclusión de que el rayo de Malone era un gran arma, pues mejoraba los ataques, les daba más rango y perforaba la defensa del oponente. Por esto, Julian exclamó que si lograban obtener la bendición del gigante cerebral, podrían ganar. Vincent confirmó esto, pero preguntó si acaso eso no sería algo imposible. Con una sonrisa, Julian respondió, preguntando por qué decía eso después de haber visto el flujo en la memoria de Malone. Vincent replicó que aunque hubiera visto eso, su memoria no sería suficiente para aprender el rasgo. Pero Julian exclamó que ese sería el caso con la memoria humana, pero con el recuerdo de un dios, aprender el rasgo sería posible. Con emoción, Vincent preguntó si realmente lo había memorizado e inmediatamente lo cuestionó por no haberle dicho nada, asegurando que de haberlo dicho antes. En ese momento, Julian lo interrumpió exclamando que tenía miedo de que terminara invocando al gigante, con el cuerpo herido y sin protección divina. Justo después, explicó que el mana del rayo era el más destructivo de todos, así que de conseguirlo ahora, su cuerpo podría colapsar.
Por eso, Julian aclaró que hasta no volverse más fuerte y haber restaurado su maná, tendría que dormir 9 horas, tendría prohibido meditar más de 1 hora y entrenar. 3 días después, de camino a la fortaleza, Vincent preguntó si acaso no deberían caminar por seguridad, pero Erka reveló que eso solo había sido una mentira. Después de todo, una fortaleza tan grande no podía ocultarse y lo que Raelsa le había dicho solo era para que probara su fuerza de camino a la fortaleza. Pronto, Vincent destacó que había muchos carruajes, y Erka preguntó si acaso no se lo había dicho. Cada cadete haría su ceremonia. Frente a la lápida roja, los cadetes comenzaron su desfile. La representante de la clase 1, Hannah Adenka, fue la primera. La segunda, tercera y cuarta clase se presentaron, y pronto llegó la quinta con Abel Adenka como representante. La sexta y la séptima se presentaron, y el turno de la octava llegó con Damián Adenka como representante. Para sí mismo, Vincent destacó que todos eran increíbles, pero la que más lo asustaba era Hannah Adenka, la primera representante. En ese momento apareció Selvira, la representante de la clase 9. Al ver a su clase, Vincent se alegró de verlos bien. Poco después, todos se preguntaron quién grabaría el nombre, algunos decían que sería el patriarca, otros negaban esto, pero en ese momento el patriarca Khan apareció, pidiéndole a Vincent subir al frente. Pronto, este lo hizo y al instante presentó su respeto al patriarca, quien inmediatamente le pidió su espada. Vincent la entregó y al instante el patriarca exclamó que ahora tallaría su nombre usando su espada. Con un brillo en sus ojos, el patriarca dio un tajo para justo después liberar múltiples tajos a una gran velocidad usando maná. Selvira y los demás apenas podían resistir la presión. Damián estaba impresionado, por su parte, Hannah no parecía afectada. Pronto, el patriarca finalizó y ahora el nombre de Vincent estaba grabado en la lápida. Inmediatamente, todos gritaron el nombre de Vincent y el patriarca mencionó que no debía olvidar que su nombre era Vincent Adenka. Con determinación, respondió, nunca lo haré. Me llamo Vincent Adenka. Poco después, los cadetes de rango 9 hablaban sobre lo increíble que era el patriarca. Selvira apareció preguntando por Vincent. Sisen dijo que quizás estaba en el segundo piso, sin embargo, no era así, pues Selvira lo había buscado para hacerle una fiesta, pero no lo había encontrado. Sisen mencionó que quizás estaba entrenando, pero ella lo negó, argumentando que aún no se había recuperado. Sin embargo, en una habitación aislada, Vincent se encontraba meditando, mientras era guiado por Julian para unir el flujo. Sin embargo, este último pidió que se detuviera, para justo después exclamar que no podía. Vincent le cuestionó si estaba muy feliz. Julian respondió afirmando que así era, pues el patriarca lo había reconocido como su hijo. Seriamente, Vincent mencionó que no había tiempo para lloriqueos ni de estar contentos hasta volverse más fuerte, pues para estar a la altura de las expectativas de su padre, necesitarían la bendición del gigante cerebral. Con lágrimas en los ojos, Julian asintió y pronto Vincent reanudó su entrenamiento, y después de muchos intentos, el triángulo se formó y al instante un fuerte rayo cayó sobre la fortaleza. Julian se preguntó si lo habían logrado. En ese momento, una imponente figura apareció y Julian la reconoció como el gigante del rayo. Con emoción, Julian gritó, lo hemos logrado, tenemos una nueva bendición, pero su rostro cambió a uno de preocupación al ver a Vincent temblando en el suelo. Rayos estallaron de sus ojos al mismo tiempo que soltaba un grito, y más destellos comenzaron a salir disparados de su cuerpo de forma descontrolada. Si quieres ver la próxima parte de este manga dame tu like, comentario y suscripción, hasta la próxima guapos.